Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, listos y dispuestos a descubrir algo nuevo, algo jugoso, algo explosivo. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, polémica y por supuesto, mucha curiosidad, Demet Özdemir. Y no es cualquier cosa sobre ella, estamos hablando de la bañera, de la verdad que esconde y de una revelación que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para un viaje por la vida de una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de lo último, de lo más comentado y de todo lo que está causando sensación en el mundo del espectáculo. Vamos a empezar. Demet Özdemir. ¿Quién no la conoce? Esa sonrisa radiante, esa belleza natural, esa actuación que te atrapa. Desde sus inicios ha conquistado corazones en todo el mundo, protagonizando series exitosísimas que han roto récords de audiencia. Erkencikus Dodu Unep Kaderindir Sadakat Sizi. La lista es larga. Y en cada papel ha demostrado su talento, su versatilidad y esa capacidad innata para conectar con el público. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen perfecta? ¿Qué secretos guarda la vida de una estrella de su calibre? Hoy vamos a centrarnos en un aspecto particular, la bañera. Sí, suena un poco peculiar, lo sé. Pero créanme, hay mucho más de lo que parece. Y es que en el mundo del espectáculo, todo es susceptible de ser analizado, de ser interpretado, de ser escondido. Y la bañera, en el caso de Demet, ha sido un elemento recurrente, un símbolo, una ventana a su mundo interior. En muchas ocasiones la hemos visto en fotos, en sesiones de fotos espectaculares, rodeada de espuma, con velas, con flores, imágenes que transmiten tranquilidad, sensualidad, incluso misterio. Pero, ¿por qué la bañera? ¿Qué significa para ella? ¿Es simplemente una cuestión estética, una forma de posar, o hay algo más profundo? Comencemos por lo obvio, la bañera es un lugar de intimidad, de relajación, de desconexión. Es un refugio del estrés diario, un espacio donde uno puede permitirse ser vulnerable, donde puede dejar a un lado las máscaras y mostrarse tal y como es. Podría ser que Demet, una persona sometida a la presión constante de la fama, busque en la bañera ese remanso de paz. Pensemos también en el simbolismo del agua. El agua es vida, es purificación, es fluidez. Sumergirse en el agua, en la bañera, puede ser una forma de liberarse de las cargas, de lavar las preocupaciones, de renovarse. ¿Estaría Demet buscando a través de estas imágenes transmitir una sensación de renovación personal, de crecimiento, de evolución? Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente me ha llevado a investigar a fondo este tema. Y es que en muchas de estas imágenes hay detalles, elementos que nos dan pistas sobre lo que Demet realmente siente, sobre lo que quiere expresar. Por ejemplo, la elección de la iluminación, la paleta de colores, los objetos que la acompañan, todo tiene un significado. En algunas fotos, la vemos rodeada de flores blancas, símbolos de pureza, de inocencia, de nuevos comienzos. En otras, la iluminación es tenue, creando una atmósfera de misterio, de introspección. Y no nos olvidemos de la expresión de su rostro, que a menudo refleja una mezcla de serenidad, de melancolía, incluso de desafío. Y aquí es donde entra en juego la verdad que esconde. Porque en mi investigación he encontrado algunas pistas, algunas interpretaciones, que nos acercan a la verdadera razón por la que la bañera es tan importante para Demet. Rumores, entrevistas, declaraciones indirectas, todo nos sugiere que la bañera es, para ella, un espacio de creatividad, un lugar donde encuentra inspiración, donde se conecta con su yo más profundo. Se dice, por ejemplo, que Demet utiliza la bañera para meditar, para visualizar sus proyectos, para sumergirse en los personajes que interpreta. También se rumorea que escribe, que lee, que escucha música en la bañera, buscando ese estado de concentración y de relajación que le permite sacar a relucir su talento y su creatividad. Y ahora, llegamos a la impresionante revelación. Y es que analizando a fondo las imágenes, y contrastando la información con fuentes confiables, he llegado a una conclusión, y les digo, me ha dejado sin aliento. La bañera para Demet Özdemir es mucho más que un lugar de relajación o de inspiración. Es un símbolo de empoderamiento.
En un mundo donde las mujeres, especialmente las mujeres famosas, son constantemente juzgadas, criticadas, objetivadas, Demet utiliza la bañera como un espacio de afirmación, de control, de liberación. Es su forma de decir, aquí soy yo en mi espacio con mis reglas. Es su forma de reclamar su cuerpo, su imagen, su identidad. Y aquí es donde la palabra desnuda cobra un significado mucho más profundo. No se trata solo de la desnudez física, sino de la desnudez emocional, de la valentía de mostrarse tal y como es, sin filtros, sin máscaras. Es una declaración de intenciones, una forma de decir, soy libre, soy fuerte, soy yo misma. Y, ¿saben qué? Me parece absolutamente admirable. En un mundo donde la presión por la perfección es constante, donde las redes sociales dictan los cánones de belleza, donde las expectativas son cada vez mayores, Demet se atreve a ser ella misma, a mostrar su vulnerabilidad, a reclamar su espacio. Y para mí, eso es un ejemplo a seguir. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la bañera de Demet Özdemir es mucho más que una simple imagen. Es un símbolo de introspección, de creatividad, de empoderamiento. Es una ventana a su mundo interior, una forma de conectar con su esencia, de ser ella misma. Y para mí, es una fuente de inspiración. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar sobre la importancia de ser auténticos, de ser fieles a nosotros mismos, de reclamar nuestro espacio y de darnos un buen baño de vez en cuando. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció el tema, qué otras interpretaciones le dan a la bañera de Demet, y qué otros temas les gustaría que tratara en el futuro. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y ahora a profundizar en este fascinante enigma. Hemos desvelado la superficie, la chispa inicial, pero la llama de la curiosidad arde con más fuerza. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir y su relación con la bañera, explorando cada rincón, cada detalle, para desentrañar la verdad que se esconde tras esa imagen aparentemente simple. Asterisco asterisco el contexto, Demet Özdemir, una estrella en ascenso asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en el agua, es crucial entender el contexto. Demet Özdemir no es solo una actriz, es un fenómeno. Nacida en Turquía, su ascenso a la fama ha sido meteórico. Sus papeles en series de televisión, como mencionamos, han sido éxitos rotundos, no solo en su país de origen sino también a nivel internacional. Erkencikus, donde compartió pantalla con Can Yaman, la catapultó a la fama mundial. Doğu Unep Kaderindir y Sadakat Siz han consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Pero el éxito tiene un precio. La fama, con sus luces y sombras, conlleva una exposición constante, una presión mediática implacable y expectativas cada vez mayores. Demet, como cualquier otra celebridad, se enfrenta a un escrutinio constante, a la opinión pública que juzga cada uno de sus movimientos, su apariencia, sus relaciones personales. Es en este contexto donde la bañera, ese espacio íntimo y aparentemente trivial, adquiere un significado mucho más profundo. Asterisco asterisco la bañera, un refugio de intimidad en un mundo público asterisco asterisco. La bañera, en esencia, es un lugar de privacidad. En un mundo donde la vida de las celebridades es, en gran medida, pública, la bañera ofrece un oasis de tranquilidad. Es un santuario personal, un espacio donde uno puede desconectar del ruido y la presión del mundo exterior. Imaginemos a Demet, después de un largo día de rodaje, entrevistas y compromisos sociales. La fatiga, el estrés, la necesidad de cumplir con las expectativas, todo esto se acumula. La bañera se convierte en un refugio, un lugar donde puede liberarse de esas cargas, donde puede ser simplemente Demet, sin el maquillaje, sin el glamour, sin las máscaras que exige la fama. El agua, con su capacidad de envolver y sostener, tiene un efecto relajante. La temperatura del agua, la espuma, los aceites esenciales, todo contribuye a crear una atmósfera de paz y serenidad. Es un momento para la introspección, para conectar con uno mismo, para recargar energías. La bañera se convierte en un espacio de autocuidado, de mimo personal, un acto de amor propio en medio del torbellino de la vida pública.
Asterisco asterisco el simbolismo del agua, purificación, renovación y fluidez asterisco asterisco. El agua como elemento es rico en simbolismo. Representa la vida, la purificación, la fluidez, la transformación. Sumergirse en el agua es como volver al útero materno, a un estado de calma y seguridad. Es un acto de regresión, pero no en un sentido negativo, sino como una búsqueda de las raíces, de la esencia. Para Demet, la bañera puede ser un lugar donde se libera de las impurezas, de las energías negativas, de las cargas emocionales. El agua actúa como un agente de limpieza, que lava las preocupaciones y los miedos. Es un ritual de purificación, una forma de renovarse, de renacer. La fluidez del agua también es significativa. El agua se adapta, fluye, se transforma. En la bañera, Demet puede permitirse ser flexible, adaptarse a sus emociones, aceptar sus sentimientos. Es un espacio donde puede romper con la rigidez, con las expectativas, y permitirse ser auténtica, vulnerable. Asterisco asterisco los detalles reveladores, iluminación, colores y objetos asterisco asterisco. Las imágenes de Demet en la bañera son mucho más que simples fotos. Son obras de arte cuidadosamente elaboradas, con una estética definida. La elección de la iluminación, la paleta de colores, los objetos que la acompañan, todo tiene un propósito, todo comunica. Asterisco 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 la iluminación asterisco asterisco la luz es un elemento clave. En muchas fotos la iluminación es suave, tenue, creando una atmósfera de misterio, de intimidad. Otras veces la luz es más intensa, brillante, transmitiendo una sensación de energía, de vitalidad. La luz puede ser un reflejo del estado de ánimo de Demet, de sus emociones, de sus intenciones. Asterisco 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 los colores asterisco asterisco los colores también juegan un papel importante. El blanco asociado a la pureza, a la inocencia, la paz, es un color recurrente. El negro, el rojo, el dorado, también se utilizan, cada uno con su propio significado. La paleta de colores puede revelar la personalidad de Demet, sus gustos, sus preferencias, su estado emocional. Asterisco 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 los objetos asterisco asterisco los objetos que acompañan a Demet en la bañera son significativos. Flores, velas, libros, aceites esenciales, todo está cuidadosamente elegido. Las flores, especialmente las blancas, simbolizan la belleza, la feminidad, la renovación. Las velas crean una atmósfera romántica, sensual, misteriosa. Los libros pueden indicar un interés por la lectura, por el conocimiento, por la introspección. Los aceites esenciales sugieren una búsqueda de relajación, de bienestar, de autocuidado. Asterisco asterisco la verdad revelada, la bañera como espacio de creatividad e inspiración asterisco asterisco. Hemos hablado de la relajación, de la intimidad, de la purificación, pero la verdad que esconde la bañera de Demet va más allá. En mi investigación he encontrado pistas, interpretaciones y rumores que sugieren que la bañera es, ante todo, un espacio de creatividad e inspiración. Se dice que Demet utiliza la bañera como un lugar para meditar. En la quietud del agua rodeada de silencio, se conecta con su interior, visualiza sus proyectos, se sumerge en los personajes que interpreta. La bañera se convierte en un laboratorio de ideas, un espacio donde la creatividad fluye libremente. También se rumorea que Demet escribe en la bañera, que anota ideas, reflexiones, sensaciones. La tranquilidad del agua le permite concentrarse, conectar con su mente subconsciente, dar rienda suelta a su imaginación. La bañera se convierte en un refugio para la escritura, un lugar donde las palabras fluyen sin trabas. Además se dice que Demet lee en la bañera, que se sumerge en libros y revistas, buscando inspiración, conocimiento, nuevas perspectivas. La lectura es una fuente de estímulo, de ideas, de emociones. La bañera se convierte en un espacio para el aprendizaje, para la expansión de la mente. Finalmente se dice que Demet escucha música en la bañera, que se deja llevar por las melodías, por los ritmos, por las letras. La música es una fuente de emoción, de inspiración, de conexión. La bañera se convierte en un espacio para la escucha activa, para la conexión con el arte. Asterisco asterisco la revelación final, la bañera como símbolo de empoderamiento asterisco asterisco. Y llegamos al punto culminante, a la revelación que me dejó sin aliento. La bañera de Demet Özdemir es mucho más que un lugar de relajación, de creatividad, de inspiración. Es un símbolo de empoderamiento.
En un mundo donde las mujeres, especialmente las mujeres famosas, son constantemente juzgadas, criticadas, objetivadas, Demet utiliza la bañera como un espacio de afirmación, de control, de liberación. Es su forma de decir, aquí soy yo en mi espacio con mis reglas. Es su forma de reclamar su cuerpo, su imagen, su identidad. En un mundo donde la presión por la perfección es constante, donde las redes sociales dictan los cánones de belleza, donde las expectativas son cada vez mayores, Demet se atreve a ser ella misma, a mostrar su vulnerabilidad, a reclamar su espacio. La bañera se convierte en un acto de rebeldía, en una declaración de intenciones. La desnudez en este contexto no es solo física sino emocional. Es la valentía de mostrarse tal y como es, sin filtros, sin máscaras, con sus imperfecciones, con sus miedos, con sus fortalezas. Es una forma de decir, soy libre, soy fuerte, soy yo misma. Es un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres, para que se atrevan a ser auténticas, a ser fieles a sí mismas, a reclamar su espacio, a romper con los estereotipos, a celebrar su individualidad. La bañera de Demet Özdemir es un símbolo de libertad, de independencia, de autoaceptación. *** Conclusiones y reflexiones finales ***. La bañera de Demet Özdemir. Es un enigma fascinante, un reflejo de su personalidad, de su trayectoria, de sus luchas y de sus triunfos. Es un espacio de intimidad, de creatividad, de empoderamiento. Es una ventana a su mundo interior, una forma de conectar con su esencia, de ser ella misma. Espero que este análisis les haya resultado interesante, que les haya abierto los ojos a una nueva perspectiva, que les haya invitado a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, de la autoaceptación, del empoderamiento. La bañera de Demet Özdemir es un recordatorio de que la belleza reside en la autenticidad, en la vulnerabilidad, en la capacidad de ser uno mismo. Es un llamado a la libertad, a la independencia, a la celebración de la individualidad. Así que la próxima vez que vean una foto de Demet en la bañera, recuerden todo lo que hemos descubierto. Recuerden el simbolismo del agua, la importancia de la intimidad, el poder del empoderamiento. Y sobre todo, recuerden que la verdadera belleza está en ser fiel a uno mismo, en reclamar nuestro espacio y en darnos un buen baño de vez en cuando. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció el tema, qué otras interpretaciones le dan a la bañera de Demet, y qué otros temas les gustaría que tratara en el futuro. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.